Lo que me dijeron es que hubo una investigación. Lo entrevistaron 2 veces. Le quitaron el teléfono y descargaron todo. Fuentes internas afirman que el FBI ha estado investigando a fondo, interrogando a estos jugadores de la NBA sobre sus vínculos con la mafia, el escándalo de las apuestas y los millones en apuestas amañadas. Las cámaras captaron a Terry Rozier, de los Miami Heat, alegando su inocencia, a Chauncey Billups esposado fuera de su mansión y a Damon Jones negando las filtraciones en medio del interrogatorio. La pregunta sigue candente. ¿Quién será la próxima estrella de la NBA en caer? De la detención a la lectura de cargos, el día más vergonzoso de la NBA en los tribunales. Entremos de lleno en el caos que se desató el 23 de octubre de 2025, cuando el mundo del baloncesto vio cómo 3 figuras de la NBA desfilaban por los tribunales federales como si estuvieran haciendo una audición para una serie policíaca. El entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, el escolta de los Miami Heat, Terry Rozier, y el exjugador Damon Jones tuvieron su momento de foto policial. ¿Y los detalles de su primera comparecencia ante el tribunal? Puro caos envuelto en costosos abogados y con postura forzada. Chauncey Billups, MVP de las finales de 2004, miembro del Salón de la Fama y el hombre que una vez llevó a los Pistons a la gloria, se presentó ante la magistrada estadounidense Jolie A. Russo en Portland alrededor de las 2:30 p.m., con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, y Billups, vestido con una sudadera marrón con capucha de Clutch Sports Group, sí, la agencia de LeBron James, parecía más un dominguero que un acusado federal. Los fiscales no perdieron el tiempo. Presentaron las acusaciones de que Billups actuaba como cara visible en partidas de póker amañadas, utilizando esencialmente su condición de celebridad para atraer a grandes apostadores a partidas en las que las cartas estaban literalmente amañadas mediante mesas con rayos X y cartas marcadas. Estamos hablando de Las Vegas, Miami, los Hamptons, lugares de lujo donde las víctimas perdieron millones, mientras Billups supuestamente se embolsaba $50,000 en pagos electrónicos por partida. Cuando el juez ruso leyó los cargos, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años, Billups se limitó a asentir con la cabeza y murmuró «sí», cuando se le preguntó si lo entendía. Sin lágrimas, sin arrebatos, solo un frío reconocimiento. Su abogado, Chris Haywood, respondió inmediatamente con una declaración. Cualquiera que conozca a Chauncey Billups sabe que es un hombre íntegro. Luchará contra estas acusaciones con la misma tenacidad que ha caracterizado sus 28 años de carrera. El clásico discurso de un abogado. Pero ¿qué imagen da? Su esposa Piper y su hija Sydney estaban sentadas en primera fila, cogidas de la mano, y Piper se secaba los ojos mientras Billups evitaba todo contacto visual con el circo mediático. El juez lo dejó en libertad bajo una fianza de $100,000, pero con condiciones que harían sudar a cualquier jugador. Entregar su pasaporte antes de mañana, no apostar ni en línea ni de ninguna otra forma, y ni siquiera pensar en salir de Oregón, excepto para acudir a las citas judiciales en Nueva York. Y presentarse semanalmente ante los servicios previos al juicio, solo para que lo controlen. Cuando Billups salió del juzgado alrededor de las 4:30 p.m., flanqueado por abogados y escoltado hasta un SUV negro, mantuvo la cabeza gacha, ignorando a los más de 20 periodistas que le gritaban preguntas. El hombre que una vez miró fijamente a Kobe Bryant en las finales, ni siquiera podía levantar la vista hacia un equipo de cámaras. Mientras tanto, en Orlando, Terry Rozier estaba teniendo su propia versión de un mal día. El escolta de los Miami Heat, arrestado esa mañana en un hotel durante la pretemporada del equipo, se presentó a su comparecencia a la 1 p.m. ante el juez federal Robert P. Keenan, con un aspecto que parecía indicar que se había puesto lo primero que había encontrado. Una sudadera con capucha negra, pantalones cortos de colores y zapatillas que gritaban «No tenía pensado estar aquí hoy». La audiencia duró menos de 15 minutos, pero los fiscales expusieron una historia que haría sonrojar a cualquier apostador deportivo. Rozier supuestamente envió un mensaje de texto a un socio llamado Niro Laster, diciendo que saldría del partido de los Charlotte Hornets del 23 de marzo de 2023 antes de tiempo, tras 9 minutos, debido a una falsa lesión en el hombro, lo que permitió a los apostadores ganar más de $200,000 con apuestas por debajo. ¿El plan? Sencillo pero descarado. Rozier jugó exactamente 9 minutos y 34 segundos. Anotó 2 míseros puntos, y luego se retiró cojeando, alegando una lesión, mientras sus cómplices lo celebraban.
Laster recogió las ganancias y se reunió con Rozier en su casa de Charlotte para repartir los beneficios, supuestamente contando el dinero en efectivo en un video como si estuvieran recreando una película de atracos. Cuando el juez le preguntó a Rozier si entendía los cargos, fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero, él respondió con un seco «Sí, señor», con la mandíbula apretada, los brazos cruzados y una mirada más desafiante que arrepentida. Su abogado, Jim Trusty, salió al paso después, calificando el arresto de oportunidad para hacerse fotos y criticando a los fiscales por avergonzar a un atleta profesional con un paseo del delincuente, cuando Rozier ya había sido absuelto por la NBA. Terry no es un jugador, insistió Trusty, pero no le da miedo pelear y está deseando ganar esta pelea. El juez no se conmovió y liberó a Rozier con una cuantiosa fianza de $250,000, con su casa como garantía, además de la habitual entrega del pasaporte y la cláusula de no jugar. Cuando Rozier salió por una puerta lateral unos 30 minutos más tarde y se subió a una camioneta con su madre, que le había sostenido el brazo durante toda la audiencia como si estuviera estabilizando un barco en medio de una tormenta, mantuvo la cabeza ligeramente inclinada, pero sin encorvarse, proyectando resistencia incluso mientras las cámaras no dejaban de disparar. Y luego está Damon Jones, el exjugador y exentrenador asistente de 49 años que está involucrado tanto en el círculo de póker como en el plan de apuestas deportivas. Jones compareció ante la magistrada estadounidense Elaina Ha-Yucha en Las Vegas alrededor de las 3 de la tarde, tras ser detenido esa misma mañana en Cleveland, donde los agentes confiscaron dispositivos electrónicos de su residencia. La audiencia fue virtual híbrida por motivos logísticos. Duró unos 25 minutos y Jones, vestido con una camiseta gris lisa y vaqueros, con el aspecto de alguien que hubiera sido sacado de su retiro, se sentó con las manos entrelazadas y la mirada fija en la jueza. Las acusaciones contra él son descabelladas. Supuestamente vendió información privilegiada sobre los Lakers de Los Ángeles, enviando mensajes de texto a los apostadores en los que les decía que el jugador 3, que se cree que es LeBron James, no jugaría el 9 de febrero de 2023 contra los Milwaukee Bucks debido a una lesión en la parte inferior del cuerpo, lo que permitió a un coacusado realizar apuestas por valor de $100,000. La apuesta se perdió cuando los Lakers ganaron de todos modos, lo que provocó demandas de reembolso, pero el daño ya estaba hecho. Jones también supuestamente filtró información sobre el jugador 4, Anthony Davis, que no jugaría otros partidos. Además, los fiscales afirman que actuó como carta de presentación en las partidas de póker amañadas, utilizando sus conexiones con LeBron y otras estrellas para atraer a las víctimas. Jones no hizo ninguna declaración dramática en el tribunal. Simplemente afirmó que entendía los cargos y fue puesto en libertad bajo una fianza de $150,000, con vigilancia electrónica y la obligación de presentarse semanalmente. Fuentes cercanas a Jones afirman que argumentará que su participación estaba relacionada con su bien documentada adicción al juego, que le costó millones tras su carrera y no con un fraude intencionado. Pero el FBI no se lo cree. Ahora, retrocedamos para ver cómo estos tres acabaron en los tribunales en primer lugar. El FBI ha llevado a cabo una operación coordinada en 11 estados para detener hoy a más de 30 personas responsables de este caso, que sigue muy vivo. No solo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también hemos entrado y ejecutado un sistema de justicia contra la Casa Nostra. Lo que no saben es que se trata de una operación ilegal de apuestas y amaño de partidos que se ha prolongado durante años. Las detenciones del 23 de octubre no fueron una redada espontánea, sino la culminación de una investigación de varios años en la que participaron el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Control del Crimen Organizado de la Policía de Nueva York. Bautizadas como Operación Nothing But Bet para la parte de las apuestas deportivas y Operación Royal Flush para la red de póker, las investigaciones comenzaron a principios de 2023, después de que casas de apuestas como DraftKings y FanDuel señalaran patrones de apuestas sospechosos en los partidos de la NBA. Nos referimos a las apuestas paralelas, es decir, las apuestas sobre las estadísticas individuales de los jugadores, como los puntos o los minutos, que de repente se convirtieron en una mina de oro para un selecto grupo de apostantes. El FBI rastreó estos patrones hasta llegar a personas con información privilegiada que filtraban datos no públicos, como informes de lesiones no publicados o planes para que los jugadores rindieran por debajo de lo normal. Las escuchas telefónicas,
Los informantes y las operaciones encubiertas construyeron un caso que finalmente condujo a 34 acusaciones en 11 estados, y las detenciones se llevaron a cabo sin contratiempos en la mañana del 23 de octubre. Billups fue detenido en su casa de Lake Oswego, Oregón, donde los agentes federales ejecutaron una orden de registro a primera hora de la mañana, sin resistencia, sin dramas, solo una entrega cooperativa y un rápido traslado al Tribunal Federal de Portland. Rozier, sin embargo, recibió el tratamiento completo. Arrestado en un hotel de Orlando alrededor de las 7 de la mañana, hora del este, los agentes lo detuvieron pacíficamente en su habitación mientras se preparaba para la pretemporada de los Heat. Por la tarde, estaba ante un juez, cambiando sus pantalones cortos de baloncesto por la vestimenta de la sala del tribunal, bueno, más o menos. Jones fue detenido en Nueva York, donde los agentes registraron su residencia y confiscaron dispositivos electrónicos que los fiscales esperan que resuelvan el caso. Los tres entregaron sus pasaportes inmediatamente, una medida destinada a evitar cualquier situación de riesgo de fuga, y fueron puestos en libertad bajo fianza ese mismo día, con condiciones estrictas que, en esencia, los sometían a arresto domiciliario sin monitor de tobillo. Las reacciones de los jugadores. Rozier guardó silencio públicamente, pero la enérgica defensa de su abogado lo pintó como una víctima de la extralimitación de la fiscalía, señalando que había sido absuelto previamente por la NBA durante una investigación interna en 2023-24. Lo que me dijeron es que hubo una investigación, lo entrevistaron 2 veces, le quitaron el teléfono y descargaron todo. Al final, dijeron que no había nada que ver y lo exoneraron. Y fue una investigación muy profesional, no fue algo superficial. Contaron con agentes del FBI, con un vicepresidente de la NBA que era un exfiscal y con SD. Así que fue algo serio. Revisaron lo mismo y dijeron que no había nada pero que teníamos una casa de trofeos. Billups, a través de su abogado, se apoyó en su legado y recordó a todos que es un miembro del Salón de la Fama que no pondría en peligro su reputación por nada, y mucho menos por un juego de cartas. ¿Jones? Silencio total, aunque las fuentes sugieren que está preparando una defensa centrada en sus demonios del juego en lugar de en la intención maliciosa. Pero aquí está lo más importante. La NBA puso inmediatamente a Billups y Rozier en licencia administrativa indefinida con sueldo. Los Trail Blazers nombraron a Thiago Splitter entrenador interino y los Heat se apresuraron a ajustar su plantilla. El comisionado Adam Silver, hablando públicamente por primera vez el 25 de octubre, dijo que sentía un nudo en el estómago y calificó las acusaciones de profundamente inquietantes, prometiendo cooperar plenamente con las autoridades federales. Traducción. La liga está aterrorizada de que esto se convierta en una crisis de credibilidad que haga que el escándalo del árbitro Tim Donaghy parezca una multa de estacionamiento. ¿En qué situación nos deja esto? 3 figuras de la NBA, cada una con su propia historia de supuesta codicia y malas decisiones, se enfrentan ahora a posibles penas de prisión y a la expulsión de por vida de la liga. Sus primeras comparecencias ante el tribunal sientan las bases para lo que se perfila como uno de los juicios más explosivos de la historia del deporte, y con el FBI prometiendo más detenciones, esto es solo el principio. La investigación se intensifica, más nombres, más mafia, más locura. Si pensabas que los arrestos de Billups, Rozier y Jones eran el final de esta saga, prepárate, porque el FBI acaba de decir, aguanta mi cerveza. A fecha de 27 de octubre de 2025, las autoridades federales lo han dejado muy claro. Esta investigación sigue en curso, y las 34 personas ya acusadas son solo la punta del iceberg. El fiscal federal Joseph Nocella Jr. confirmó que es posible que haya más acusaciones y no descartó más arrestos. Y el director del FBI, Kash Patel, calificó abiertamente esto como la punta del iceberg, insinuando que más figuras de la NBA, tanto jugadores en activo como entrenadores, están bajo la lupa. La investigación, que comenzó en 2023 con patrones de apuestas sospechosos señalados por DraftKings y FanDuel, ya ha descubierto vínculos con 4 familias mafiosas de Nueva York, los Bonanno, los Gambino, los Genovese y los Lucchese, y se ha ramificado en investigaciones paralelas que apuntan al baloncesto universitario y otras ligas. ¿Traducción? No se trata solo de un problema de la NBA, sino de una podredumbre sistémica que infecta los deportes profesionales. Hablemos de quién más podría estar implicado. Las acusaciones hacen referencia a un cómplice 8 sin nombre, y la descripción, jugador entre 1997 y 2014, entrenador desde 2021, coincide perfectamente con Billups, pero los fiscales insinúan que su papel va más allá del póker,
ya que podría haber informado a las redes de apuestas sobre las decisiones de descanso de los Portland Trail Blazers para un partido del 24 de marzo de 2023 contra los Chicago Bulls. Los Blazers perdieron por 28 puntos esa noche, y los apostantes que sabían que la alineación iba a perder ganaron mucho dinero con las apuestas por debajo. Luego está Malik Beasley, el escolta de los Milwaukee Bucks que está siendo investigado por la NBA por actividades de juego no relacionadas. Aún no forma parte de las acusaciones federales, pero entregó voluntariamente su teléfono a los investigadores y, según algunas fuentes, está cooperando. ¿Delatará a otros? El tiempo lo dirá. Y no olvidemos el elefante en la habitación, LeBron James y Anthony Davis. Damon Jones supuestamente filtró información sobre sus lesiones, refiriéndose a ellos como jugador 3 y jugador 4 en las acusaciones. Pero no hay ninguna prueba de que LeBron o AD supieran nada al respecto. Aún así, los estrechos vínculos de Jones con LeBron, fue asesor no oficial de los Lakers en 2023, han hecho que se especule sobre si el FBI profundizará en esa relación. La investigación también ha sacado a la luz vínculos con escándalos anteriores. Jontay Porter, el alero de los Toronto Raptors que fue sancionado de por vida en abril de 2024 por manipular apuestas, es nombrado explícitamente como cómplice en las acusaciones de 2025. Porter, que se declaró culpable de fraude electrónico en julio de 2024, fue extorsionado por miembros de la mafia para que revelara información debido a deudas de juego que superaban los $100,000. Su cooperación condujo a la detención de otras 4 personas en junio de 2024, entre ellas Long Fai Pham y Aman Abubakar, que supuestamente presionaron a Porter con especiales codificados, jerga para referirse a salidas anticipadas. Ahora, esas mismas redes están relacionadas con la supuesta salida falsa de Rozier en el partido del 23 de marzo de 2023 entre los Hornets y los Pelicans, lo que muestra un patrón de jugadores coaccionados o incitados a participar en planes de manipulación. El uso por parte del FBI de escuchas telefónicas y grabaciones de vigilancia, incluido un vídeo de un cómplice interactuando con Carmelo Anthony, sugiere que esta red es mucho más amplia de lo que se pensaba inicialmente. Los fiscales han insinuado que más jugadores y entrenadores en activo de equipos como los Orlando Magic y los Portland Trail Blazers podrían enfrentarse a cargos, y se espera que la próxima ronda de acusaciones se produzca a principios de 2026. Y no se trata solo de la NBA, el escándalo se ha extendido al baloncesto universitario, donde la NCAA está investigando a 13 exjugadores de baloncesto masculino de 6 universidades por apostar contra sus propios equipos. Una investigación independiente sobre el amaño de partidos en Eastern Michigan, derivada del caso Porter, ha visto cómo exjugadores se han negado a cooperar, lo que ha dado lugar a citaciones federales. La NCAA, que carece del poder de investigación del FBI, se esfuerza por mantenerse al día, pero el daño ya está hecho. Las apuestas deportivas universitarias, que ya son una industria de $10,000 millones al año, están ahora bajo la lupa del Congreso. Hablando de eso, una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes sobre Energía y Comercio envió una carta el 24 de octubre exigiendo al comisionado de la NBA, Adam Silver, que les informara antes del 31 de octubre sobre la supervisión de la liga y si se necesita nueva legislación. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó el escándalo como un sorprendente acontecimiento que amenaza la confianza de los aficionados, mientras que el senador Richard Blumenthal advirtió que las apuestas deportivas legalizadas, sin las barreras de protección federales, estaban destinadas a producir precisamente este tipo de corrupción. Los acuerdos de retransmisión de la NBA por valor de $76,000 millones y las asociaciones con FanDuel y DraftKings están ahora en el punto de mira, y los críticos argumentan que la liga ha dado prioridad a los ingresos sobre la integridad. Ahora, hagamos un breve repaso al pasado, porque este no es el primer escándalo de apuestas en la NBA, sino que es la versión más mafiosa y tecnológicamente avanzada hasta la fecha. El estándar de oro de los desastres de apuestas de la NBA es el escándalo de Tim Donaghy de 2007, en el que el árbitro Donaghy apostó en partidos que él mismo arbitraba, utilizando información privilegiada para influir en las decisiones y los márgenes de puntos. Entre 2005 y 2007, Donaghy pasó sus pronósticos al apostador James Batista, que tenía corredores de apuestas vinculados a la mafia, ganando entre $30,000 y $80,000 por partido. La investigación del FBI en 2007 descubrió unos $100,000 en sobornos, y Donaghy
Se declaró culpable de fraude electrónico y transmisión de información sobre apuestas, lo que le valió 15 meses de prisión y una multa de $200,000. Sus cómplices, Batista y Martino, recibieron entre 15 y 18 meses. El informe Pedowitz de 2008, una auditoría de 133 páginas, exoneró a la Liga de Corrupción Sistémica, pero encontró anomalías estadísticas en los partidos de Donaghy. La NBA lo despidió, revisó las directrices para los árbitros, asignaciones matutinas, asesoramiento sobre apuestas, análisis de estadísticas, y siguió adelante. Pero Donaghy reapareció en 2019 con un libro, Personal Foul, en el que afirmaba que la liga amañaba las series para prolongar los playoffs, acusaciones desmentidas por ESPN. En 2025, Donaghy declaró al Times of India que el escándalo actual es la punta del iceberg y advirtió de una crisis más profunda. El escándalo de 2025 eclipsa al de Donaghy en cuanto a su magnitud. 34 acusados frente a un árbitro, millones frente a $100,000, la mafia frente a corredores de apuestas independientes. Pero ambos ponen de manifiesto la misma vulnerabilidad. Personas con acceso privilegiado que manipulan los resultados para obtener beneficios. Luego está la saga de John T. Porter, que preparó el terreno para 2025. Porter, un alero de los Raptors que se recuperaba de una rotura del ligamento cruzado anterior, se vio envuelto en una trama impulsada por deudas de juego que superaban los $100,000. Entre enero y marzo de 2024, reveló información sobre su salud a sus socios, lo que permitió realizar apuestas por debajo en sus partidos. El 26 de enero de 2024, contra los Clippers, jugó 4 minutos antes de salir por enfermedad, lo que generó $40,000 en apuestas. El 20 de marzo, de nuevo contra los Clippers, jugó 3 minutos, con una apuesta de $80,000 congelada por las casas de apuestas. Porter también realizó 13 apuestas en otros partidos de la NBA, incluidos los de los Raptors, a través de la cuenta de un socio. DraftKings y FanDuel señalaron las anomalías, las denunciaron al equipo de integridad de la NBA, y se intensificó la intervención federal. El 17 de abril de 2024, la NBA expulsó a Porter de por vida, la primera expulsión de un jugador en activo por apuestas desde 1954, tras confirmar las infracciones. Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico el 10 de julio de 2024, enfrentándose a una pena de hasta 5 años, y entró en rehabilitación. Los coconspiradores como FAM fueron detenidos en junio de 2024, con penas máximas de 5 años. La liga restringió las apuestas por debajo para los jugadores con salarios bajos y reforzó la vigilancia. El caso de Porter fue una llamada de atención, pero la NBA claramente no aprendió la lección. Rozier fue absuelto en 2023-24, a pesar de patrones similares, solo para ser acusado a nivel federal en 2025, lo que demostró los límites de la investigación de la liga. Y no olvidemos el fraude sanitario de Terrence Williams, una operación llevada a cabo entre 2019 y 2021, en la que Williams, ex base de los Nets y los Pelicans, ideó una conspiración para explotar el plan de salud de la Asociación de Jugadores de la NBA. Entre 2017 y 2021, Williams reclutó a 17 exjugadores, entre ellos Glenn Big Baby Davis, Tony Allen y Sebastian Telfair, falsificando firmas y suplantando a administradores para facturar $3.9 millones en procedimientos falsos, como tratamientos quiroprácticos u ortodónticos inexistentes. Obtuvo más de $300,000 en comisiones ilegales, utilizando amenazas y robo de identidad para mantenerlo. La investigación del FBI comenzó en 2019. La detención de Williams en 2021 reveló mensajes de texto y correos electrónicos que probaban la organización. Se declaró culpable en agosto de 2022 y fue condenado a 10 años de prisión el 3 de agosto de 2023, con $654,000 en decomiso y $2,5 millones en restitución. De los 18 acusados, 13 se declararon culpables. Davis recibió 40 meses en 2023, Allen 4 meses en 2024 y los demás están a la espera de sentencia. Ningún jugador en activo se vio implicado y ningún partido se vio afectado. Pero el caso reflejó un esquema de la NFL y provocó auditorías de los planes de salud. En comparación con 2025, el fraude de Williams fue una explotación no competitiva tras su carrera, a diferencia de Billups, Ines Rozier e Ada Jones, cuyas acciones amenazan directamente la integridad del juego. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todos estos escándalos? La NBA ha endurecido sus políticas después de cada uno de ellos: asignación de árbitros después de Donaghy, límites a las apuestas después de Porter, auditorías de los planes de salud después de Williams.
pero el alcance de la mafia, los múltiples jugadores y la alta tecnología de 2025 exigen reformas sin precedentes. El comisionado Adam Silver defendió las asociaciones de apuestas, pero admitió que los recursos federales superan a los de la liga, una admisión tácita de que la NBA no puede controlarse a sí misma. La amplitud de la investigación, 34 acusados, vínculos con 4 familias mafiosas, posibilidad de más detenciones, convierte a esta en la crisis de apuestas más existencial de la liga, eclipsando el aislamiento de Donaghy y la actuación en solitario de Porter por su magnitud y sofisticación criminal. Y con los juicios previstos para 2026, el número de víctimas no hace más que aumentar. Las acusaciones reveladas, fraude electrónico, lavado de dinero y póker respaldado por la mafia. Entremos en el meollo de la cuestión y veamos de qué acusan realmente los federales a estas personas, porque las 2 acusaciones federales reveladas el 23 de octubre de 2025 se leen como una novela policíaca que no puedes dejar. Estamos hablando de 22 y 31 páginas de acusaciones, respectivamente, en las que se detalla cómo una red de personas, con información privilegiada de la NBA, jugadores profesionales y figuras de la mafia presuntamente defraudaron a casas de apuestas y grandes apostadores por valor de decenas de millones de dólares. No se trata de acusaciones vagas. Los fiscales tienen pruebas como grabaciones telefónicas, mensajes de texto, imágenes de vigilancia e incluso vídeos del recuento de dinero en efectivo en las casas de los jugadores. Es el tipo de pruebas que hacen sudar a los abogados defensores y que los jurados se inclinen hacia adelante en sus asientos. La acusación número 1, el plan de apuestas deportivas, cuyo nombre en clave es Operación Nothing But Bet, imputa a 6 acusados principales: Eric Spook, Ernest, Marves, Bess Fairley, Shane, Sugar Hennen, Damon Jones, De Niro, Niro Laster y Terry Rozier. Se les acusa de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, con al menos 7 partidos de la NBA de 5 equipos como objetivo: Charlotte Hornets, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y Toronto Raptors. ¿Cuál es la acusación principal? Estos individuos aprovecharon amistades de larga data con jugadores y entrenadores para obtener información no pública, como informes de lesiones no publicados, planes de descanso o intenciones de rendimiento antes del partido, y luego vendieron o compartieron esa información a cambio de una tarifa fija o una participación en los beneficios. Los apostantes realizaban sus apuestas a través de plataformas en línea como DraftKings y FanDuel, así como en puntos de venta minoristas, utilizando apostantes ficticios para eludir la detección y alegando falsamente el cumplimiento de las normas contra las apuestas con información privilegiada. En 3 casos, según los fiscales, los jugadores fueron más allá de filtrar información. En realidad, alteraron su rendimiento, fingiendo lesiones o saliendo antes de tiempo para alcanzar apuestas por debajo, sin arruinar completamente los partidos, preservando así una negación plausible. Tomemos como ejemplo el partido Hornets-Pelicans del 23 de marzo de 2023. Rozier supuestamente envió un mensaje de texto a Laster diciendo que se retiraría a los 9 minutos con una lesión en el hombro desconocida para los directivos del equipo. Laster apostó más de $200,000 en apuestas por debajo y Rozier jugó exactamente 9 minutos y 34 segundos, anotando 2 puntos antes de salir cojeando. Laster cobró las ganancias y luego se reunió con Rozier en su casa de Charlotte para repartir los beneficios, supuestamente contando el dinero en efectivo en un video como si estuvieran en una película de atracos. Luego está el partido del 9 de febrero de 2023 entre los Lakers y los Bucks. Jones envió un mensaje de texto a Fairley diciendo que el jugador 3, que se supone que era LeBron James, descrito como un destacado jugador de la NBA, se perdería el partido debido a una lesión en la parte inferior del cuerpo. Fairley pagó a Jones $2,500 y un coacusado apostó $100,000 a la derrota de los Lakers. La apuesta fracasó cuando los Lakers ganaron, lo que provocó una demanda de reembolso, pero el plan ya estaba en marcha. El 15 de noviembre de 2023, Jones filtró que el jugador 4, Anthony Davis, un jugador estrella de los Lakers, se quedaría fuera por una lesión, lo que permitió más apuestas. Y el 24 de marzo de 2023, el cómplice 8, que coincidía con el perfil de Billups, avisó de que los Trail Blazers iban a dar descanso a sus jugadores clave para perder, lo que provocó una derrota por 28 puntos ante los Bulls y rentables apuestas por debajo. Los fiscales también relacionaron este plan con el escándalo de John Ty Porter de 2024,
en el que Porter manipuló las apuestas el 20 y el 26 de marzo de 2024, en los partidos contra los Kings y los Clippers. Los coconspiradores de Porter, entre los que se encontraban Hennen y sus socios, supuestamente compartieron información con estos acusados, utilizando amenazas para mantener a Porter involucrado debido a sus deudas de juego. ¿La magnitud? Se estima que más de $10 millones en ganancias ilícitas, con ingresos blanqueados a través de divisiones de efectivo, transferencias bancarias y aplicaciones. Las casas de apuestas fueron estafadas como víctimas involuntarias, con apuestas disfrazadas de legítimas. El fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. lo calificó como uno de los planes de corrupción deportiva más descarados desde la legalización de las apuestas, señalando la facilidad de manipulación de las apuestas paralelas. El director del FBI, Kash Patel, destacó el poder de citación del FBI, que supera al de la NBA, lo que ha permitido esta operación. La acusación describe un panorama de coacción mediante amenazas, el uso de aplicaciones encriptadas para la coordinación y una red que explotaba las asociaciones de apuestas de la NBA con FanDuel y DraftKings, asociaciones que generan millones en ingresos para la liga, pero que crean conflictos, ya que los atletas tienen prohibido apostar en los partidos de la NBA. La segunda acusación, la del círculo de póker, bautizada como Operación Royal Flush, es aún más salvaje. Acusa a 31 imputados, entre ellos Billups, Jones y otros como Hennen, de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para blanquear dinero, operar un negocio de apuestas ilegales y conspiración para cometer robo, extorsión, según la ley Hobbs. Respaldados por 4 familias de la mafia de Nueva York, Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese, la trama se desarrolló supuestamente entre 2019 y 2024, en lugares de lujo como los Hamptons, Las Vegas, Miami y la Lexington Avenue y Washington Place de Manhattan. Las víctimas fueron estafadas por un valor de al menos $715 millones, aunque solo un John Doe perdió $1,8 millones en los Juegos de junio-julio de 2023 en Midtown Manhattan. La mafia se encargaba de la seguridad y la aplicación de la ley, mientras que las figuras de la NBA actuaban como cartas de cara, es decir, celebridades que atraían a grandes apostadores, como ejecutivos y otras celebridades. La tecnología de manipulación, sofisticada y escalofriante. Los equipos de tramposos utilizaban barajadores de cartas modificados con tecnología inalámbrica, oculta para leer las barajas, predecir las manos y transmitir la información a operadores externos a través de cables interestatales. Empleaban mesas de rayos X y barajas marcadas, con 1900 códigos de barras visibles solo a través de lentes de contacto o gafas especiales, y bandejas electrónicas de fichas de póker para escanear las cartas de la mesa en tiempo real. Estas herramientas permitían a los crupieres y a los jugadores confabularse, asegurando que la casa ganara mientras las víctimas, llamadas peces, perdían sistemáticamente. Según los fiscales, Billups fue reclutado como cara visible para partidas como la de abril de 2019 en Las Vegas, donde se defraudaron más de $50,000 y recibió $50,000 en pagos electrónicos. Su condición de miembro del Salón de la Fama atrajo a las víctimas. Su historial de problemas con el juego lo hacía maleable. Jones desempeñó un papel similar, utilizando sus vínculos con LeBron James para atraer a las víctimas y participando en múltiples sesiones amañadas. El papel de la mafia fue multifacético. Financiaron y operaron los juegos a través de redes ilegales preexistentes, utilizando amenazas de violencia y cobro de deudas para garantizar el pago de las pérdidas, incluyendo las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese. Y el fraude es alucinante. No se trata de cientos de dólares, no se trata de miles de dólares, no se trata de decenas de miles de dólares, ni siquiera se trata de millones de dólares. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años. Entre los acusados se encontraban mafiosos de renombre, como el socio de Bonanno, Vinny, Vincent Badalamenti, y el soldado de Gambino, Joey, Joseph Corozzo. La familia Bonanno dirigía conjuntamente una sala de juego ilegal en Lynbrook, Nueva York, la cafetería Gran Café, en funcionamiento desde 2012, con Ernest, Acting Street Boss, Aiello, y Thomas Juice Gelardo, socio, supervisando las operaciones de póker. La familia Gambino controlaba los juegos de Manhattan y los Hamptons, con Joseph Capitán Lani, Angelo Ruggiero Jr., miembro, y Nicolas Nicky, Minucci, Luis Apicella, asociados, encargándose del amaño y las deudas.
La familia genovese respaldaba las operaciones de Nueva York y Las Vegas, con Matty, The Wrestler, Dadino, amañando las mesas. La familia Lucchese tenía a Seth Trussman, socio, dirigiendo los juegos de Manhattan. Otros apodos eran Albanian Bruce, Big Bruce y Flapper Poker, que evocaban la tradición mafiosa de la vieja escuela. Solo un juego reportó $1.8 millones de una sola víctima. Se utilizó la extorsión a través de la ley Hobbs para el cobro de deudas, y se lavaron decenas de millones a través de transferencias bancarias, efectivo y negocios. Los planes se solapaban a través de los acusados comunes, Jones, Hennen y los vínculos de Porter, lo que mostraba una empresa criminal que mezclaba la corrupción deportiva con el crimen organizado. El director del FBI, Patel, calificó la magnitud de alucinante, adaptando las tradiciones de la mafia a las estafas de alta tecnología. La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, lo calificó como una operación a nivel nacional, y Ricky Patel, de HSI, señaló que la investigación fue implacable. Las investigaciones continúan, con la posibilidad de que se presenten más cargos. Se avecina el escrutinio del Congreso. La NBA, en colaboración con las empresas de apuestas, promete una mayor vigilancia, pero el comentario de Silver sobre la pesadilla revela una profunda ansiedad. Los acusados niegan haber cometido ningún delito. El abogado de Rozier, Jim Trusty, lo calificó de caso sin fundamento resucitado, mientras que el abogado de Billups, Chris Haywood, invocó su integridad. Pero con los juicios fijados para 2026, las batallas legales no han hecho más que empezar. Todos los acusados se enfrentan a 20 años por cada delito de fraude electrónico, 20 años por blanqueo de capitales, 5 años por apuestas ilegales y cargos por robo-extorsión que añaden más tiempo. Las normas de integridad de la NBA podrían dar lugar a sanciones de por vida, como la impuesta a John Tate Porter en 2024. Este escándalo pone de relieve el lado oscuro de las apuestas deportivas, 23 profesionales suspendidos o sancionados desde 2018, y podría remodelar las políticas de la liga. Como advirtió Patel, habrá más, lo que podría implicar a otras figuras. Las acusaciones ponen de manifiesto las vulnerabilidades del deporte profesional en medio del auge de las apuestas legales. Solo en Nueva York se apostaron más de $2.000 millones en septiembre de 2025. Y vinculan a redes clandestinas que explotan el acceso de los atletas a información confidencial, como lesiones previas al partido o planes de rendimiento. Es una llamada de atención para la NBA y las apuestas deportivas en general, que demuestra que, sin la supervisión federal, la casa, o en este caso, la mafia, siempre gana. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por quedarse con nosotros. Para disfrutar de más vídeos como este, hagan clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.